Caso clínico basado en el razonamiento diagnóstico. Presenta el doctor José Villalobos, médico residente de primer año de medicina interna del complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. Se trata de una paciente de sexo femenino de 62 años procedente de Arraiján, pensionada, modista, con una buena credibilidad. Refiere la enfermedad actual que se remonta a 3 meses de evolución con dolor en el cuello, 5 a 10, pero en los últimos 2 días progresó de 10 a 10, lo que hace que sea referida al complejo hospitalario. El dolor era irradiado a la región occipital. Niega fiebre, pérdida de peso o síntomas respiratorios y otros síntomas de alerta relacionados con el dolor cervical, que veremos posteriormente. Tiene como antecedentes de esteatosis hepática e incontinencia urinaria de esfuerzos y se ha hecho una histerectomía por miomatosis uterina con una salpingectomía. No toma medicamentos y en los antecedentes heredofamiliares importantes la madre con hipertensión arterial y cirrosis hepática y el padre con hipertensión arterial y diabetes mellitus con cardiopatía isquémica. Hace unos meses se hizo una mamografía que fue normal y reportada como VIRAT1. Antecedentes importantes en cuanto a alcohol, tabaco y drogas niega, solamente que refiere que tuvo expuesta al humo pasivo del cigarrillo en su niñez y en área de trabajo, y que refiere quema de desechos sólidos casi a diario cerca de su vivienda por más de 30 años, además de cocinar con leña durante su niñez, porque sí tenía una exposición a biomasa y al uso de la leña en el fogón. Entonces aquí lo importante es que el médico vaya cuantificando el factor de riesgo, ¿no? Cuánto riesgo contribuye y hacia qué patologías se relaciona este riesgo que relata la paciente. Al examen físico tiene una presión de 110/80, una frecuencia cardíaca de 93 y una frecuencia respiratoria de 17. Una saturación normal de 98. El examen físico general es normal excepto por dolor a la palpación y la movilización activa y pasiva del cuello. No había en ese momento síntomas de bandera roja o de alarma que son muy importantes en la cervicalgia. Y lo único importante analizando desde el punto de vista epidemiológico es que tiene 50 años, más de 50 años como un único factor de riesgo. Y el factor de riesgo, estos son signos de alarma, y el factor de riesgo es a la exposición de la quema de biomasa. Con esto el residente construye el diagnóstico sindrómico, correlacionando los datos previos que se han expuesto y expone como causas no traumáticas, que es lo más frecuente, el origen facetario del dolor, la radiculopatía cervical, las causas infiltrativas en menos probabilidad porque no había ningún dato de alarma, ninguna sospecha de alarma en esta paciente. Pero se coloca de tercera posibilidad. Otro enfoque en el diagnóstico sindrómico correlacionando entonces la edad de la paciente con la exposición importante a la quema de biomasa, sin trauma aparente o negando el trauma, cualquier tipo de trauma. Entonces de todas maneras se considera una lesión cervical aguda mecánica, que es lo más frecuente, en una probabilidad pre-T de 50%, porque muchas veces el paciente no relata, no informa sobre el síndrome de latigazo, que a veces no lo reporta, pues no lo recuerda. Y aquí entra después más de 62 años el problema de la espondiloartrosis cervical versus una subluxación cervical aparentemente sin trauma. Entonces se pone como una probabilidad primero de 50% por ser lo más probable. Pero también se consideran otras consideraciones menos probables, que es la espondilodicitis cervical,
en un 35% y una lesión ósea neoplásica en un 15%. Entramos entonces a una valoración de signos y síntomas. El residente, buscando en la literatura y utilizando los libros relacionados con la valoración clinimétrica de signos y síntomas, encontró lo siguiente. Para el dolor facetario, las características operacionales clínicas son que el dolor al movimiento tiene un coeficiente de probabilidad de 4.8, es bueno, y un coeficiente de probabilidad negativo de 0.15. Ahora lo vamos a ver graficado en la tabla o en la escala de Fagan. Y la ausencia de síntomas radiculares tiene un coeficiente de probabilidad de 1.7 y de 0.4. En cuanto a la radiculopatía que él había comentado, la hiporreflexia como síntomas que no tenía la paciente, pero se está analizando, tiene un coeficiente de probabilidad de 3 y un coeficiente de probabilidad negativo de 0.7. Y los cambios en sensibilidad, que tampoco tenía la paciente, tiene un coeficiente de probabilidad de 1.35 cerca a 1 y negativo 0.32. En este caso, en debilidad muscular, el coeficiente de probabilidad encontrado fue de 4.5 y el negativo de 0.4. Para causas metastásicas, entonces, el dolor intratable, que no en este caso no podemos decir que un dolor intratable es un dolor severo, tiene un coeficiente de probabilidad de 2 positivo y un coeficiente de probabilidad negativo de 0.1. Lo vemos en gráfica más tarde. Y el dolor nocturno, que muchos libros asocian a un dolor nocturno persistente, permanente, está asociada a neoplasia, entonces a metástasis, tiene un coeficiente de probabilidad solamente de 2, fíjense, solamente de 2, cerca de 1, 1 a 2. Y en la historia de cáncer, obviamente, si el paciente tuviese una historia de cáncer de mama con un dolor cervical, entonces eso sí ayudaría más, porque el coeficiente de probabilidad en causa metastásica con historia de cáncer tiene un coeficiente de probabilidad de 8, o sea que es el mejor coeficiente que hemos visto al momento, ¿no? Y de 0.25 negativo. Entonces lo vemos graficado, ¿no? Coeficiente de probabilidad del dolor al movimiento, dolor facetario relacionado con un diagnóstico que se consideró inicialmente en esta paciente, que es lo más frecuente. Entonces tiene un coeficiente de 5, una probabilidad de pretest de 60, nos traduce un coeficiente de probabilidad de casi 90%. Esto no quiere decir que esto hace el diagnóstico, porque recalcamos nuevamente que un solo síntoma o signo o un estudio de laboratorio o un estudio de imágenes, uno solo no hace el diagnóstico. Hay que hacer la correlación entre varios síntomas y signos. Acá entonces tendríamos una probabilidad post-test. Si tuviera dolor al movimiento y dolor facetario, que efectivamente lo tiene, aumenta las probabilidades. Entonces no quiere decir que el dolor es facetario, porque hay que buscar la causa del dolor y hay que hacer el diagnóstico. Y si fuese negativo, no tuviera dolor al movimiento en esta paciente, entonces prácticamente bajaría de 60% la probabilidad pretest a un 30% la probabilidad post-test. O sea que es importante, ¿no? Entonces, el dolor al movimiento es importante, pero el dolor al movimiento puede ser para diferentes patologías, ¿verdad? Por eso la sensibilidad no es tan buena, es un 75%. Y la especificidad tampoco es una especificidad buena de 95-98%. La ausencia de síntomas radiculares. Para el dolor facetario, la paciente no tenía síntomas radiculares. Entonces nos dice que de la probabilidad pretest estimada en un 60%, con un 0.4 de coeficiente de probabilidad, nos daría una probabilidad post-test de 30% solamente. O sea, de 60 lo bajaría a 30%, no lo descarta tampoco. O sea, que hasta el momento estamos como síntomas y signos bastante inespecíficos, pues puede ser en cualquier patología. La hiporreflexia, si hubiera hiporreflexia relacionada con la radiculopatía, entonces tendría un coeficiente de probabilidad de 3 y un coeficiente de probabilidad negativo de 0.7. Eso nos arroja entonces, si tenemos una probabilidad pretest de 30% de radiculopatía y tuviera hiporreflexia, entonces nos aumentaría la probabilidad de un 60%. O sea, duplicaría la probabilidad pretest. No hace el diagnóstico, obviamente, pero aumenta la probabilidad para entonces, esto ayuda para la toma de decisión posteriormente. Y si no lo tuviera, la hiporreflexia, si no tuviera hiporreflexia, entonces bajaría la probabilidad pretest un poco
poco, ¿verdad? Tampoco contribuye mucho al cambio, a un aumento de la probabilidad post-test importante. Cambios en la sensibilidad de radiculopatía es prácticamente igual. Esto está cerca de 1, 0.3, entonces no cambia mucho la probabilidad post-test. Entonces ayuda en estos signos y síntomas, pero hay que ver la métrica, la valoración objetiva en los estudios clínicos que se han hecho, por eso sale la sensibilidad y la especificidad. Entonces hay que ver la métrica para ver, entonces cuantificar la probabilidad post-test. Insistimos, que no es para hacer el diagnóstico, sino para hacer un estimado para tomar las mejores decisiones posteriormente. Si hubiese debilidad muscular en radiculopatía, si sospecháramos radiculopatía como uno de los diagnósticos que se pensó, y la hubiese debilidad muscular, nos aumentaría a un 60% la probabilidad post-test. Pero no lo tiene tampoco, entonces nos baja a un 10% la probabilidad post-test. O sea que prácticamente desestima un poco, ¿verdad? Desestima un poco. El dolor intratable. Si esta paciente tuviera un dolor intratable, o sea que le dan tratamiento con esquema de basado en la evidencia para el dolor cervical, ya visto por la clínica del dolor, y le dan el tratamiento y no mejora, un dolor intratable, que no es el caso, es severo, pero no es intratable, no hemos podido demostrar que es intratable hasta el momento. Entonces, si hubiese el dolor intratable, tiene 1.8 de probabilidad post-test. Si la probabilidad es de 10% de causa infiltrativa, porque se puso de 10, muy baja la probabilidad de 10%, aumentaría a un 20%, o sea que no contribuye mucho. Es importante el dato, pero no contribuye mucho. Lo que sí es que el coeficiente de probabilidad negativo es bastante bajo, lo que lleva a siendo negativa, entonces, si no hubiese entonces el dolor intratable, entonces esto disminuye la probabilidad post-test. Este paciente no podemos decir que tenía un dolor intratable, pero si no lo tenía, entonces esta probabilidad nos baja. Esto quiere decir que baja la probabilidad de tener una causa infiltrativa, pero no lo descarta. El dolor nocturno, entonces prácticamente es el mismo análisis, ¿no? Sube un poquito la probabilidad post-test y no descarta si está negativo. Historia de cáncer cambia un poco, ya tenemos un coeficiente de probabilidad mucho más alto, obviamente, y dependiendo también del tipo de cáncer que dé metástasis óseas. Si fuera un cáncer de mama, un cáncer de riñón previamente o de pulmón, obviamente que esto aumenta la probabilidad post-test, ¿verdad? Si tuviéramos una probabilidad pretest de 10% y tuviese un cáncer previo de historia que no tiene esta paciente, nos aumentaría la probabilidad post-test en prácticamente más del 50% de tener una parte infiltrativa de tipo neoplásico. No quiere decir que tenga la neoplasia, pero aumenta la probabilidad post-test porque hay historia de cáncer. Puede ser otra cosa. Si la probabilidad pretest es baja, como se estimó inicialmente, y no tiene historia de cáncer, entonces prácticamente la probabilidad post-test es bien baja. Bien baja. Fíjense ustedes que este análisis es muy importante porque insistimos en que no se deben evaluar los signos y los síntomas individuales o por separado. Hay que hacer una correlación integral de la paciente que estaba expuesta a biomasa y tenía más de 50 años, ¿no? 62 años. Entonces estas consideraciones son importantes porque uno va a ir descartando algunas patologías, ¿no? Entonces la reformulación del diagnóstico post-análisis de signos y síntomas sin tener ningún estudio de laboratorio y sin tener estudios de imágenes. Entonces un síndrome de dolor cervical de 3 meses de evolución, reagudizado a severo, 10/10 en una mujer de 62 años, sin signos de alarma aparente, excepto que tenía 62 años, que ahora vamos a verlo, si es un signo de alarma, un dato de alarma, con exposición importante a quema de biomasa. Entonces, no modificamos los diagnósticos, prácticamente nos quedamos en la segunda reformulación, en una lesión cervical aguda mecánica, en un 50%, en una espondilodicitis, 35%, que no tenemos ni mucha evidencia para ninguno de los dos, o en una lesión neoplásica en un 15%, de 10 la subimos a 15%. Entonces, hasta el momento, estos signos y síntomas que hemos analizado no nos cambian mucho la probabilidad pretest para considerar una probabilidad post-test diferente. Estas son las probabilidades pretest, no los signos. Ahora analicemos los estudios de laboratorio. Ya evaluamos los signos y síntomas
Y ahora vamos a ver los estudios de laboratorio. Al ingreso del hospital, la paciente tenía una cuenta de glóbulos blancos 15.000, una cuenta absoluta de neutrófilo de 12.700, una hemoglobina de 14 gramos y un volumen corpuscular medio de 94 normal. Esto es importante para las consideraciones o las reconsideraciones o las reformulaciones del diagnóstico. Tiene una creatinina normal de 0.6, un nitrógeno normal y los exámenes, el resto que no tienen que ver, estaban normales. Esos son los estudios que tenemos. Y un calcio que no se pudo hacer porque no teníamos calcio, reactivo de calcio en este momento, ¿no? Exámenes de laboratorio, entonces hacemos la segunda reformulación diagnóstica post-análisis. Y nos quedamos prácticamente igual porque los estudios de laboratorio prácticamente no nos acompañaron a hacer un diagnóstico diferente. Entonces vamos a ver los estudios los de imágenes. Aquí tenemos la radiografía de la columna cervical, una API lateral, que realmente no nos mostraron ninguna evidencia de ninguna de las patologías que teníamos anteriormente, ¿no? Vamos a hacer el análisis bayesiano de la radiografía cervical con cambio degenerativo para el dolor facetario. En este caso, considerando que tiene una sensibilidad de 50% y una especificidad de 85%, nos da un coeficiente de probabilidad de 2.5, o sea que realmente es cerca de 1, un poco bajo la radiografía de cervical para cambios facetarios, y 0.4 cuando es negativo, o sea que si tuviéramos una probabilidad pre-T de 60%, y hubiese algunos signos radiológicos, eso lo define el radiólogo, de cambios facetarios, entonces orientaría a un 80% de la probabilidad post-test. Pero no fue así porque no teníamos otros datos. Si analizamos entonces la radiografía cervical para causas infiltrativas, ya este es otro aspecto, tiene una sensibilidad muy baja, 50%, como tirar la moneda al aire, prácticamente no nos ayuda mucho una radiografía cervical para causas infiltrativas, a menos que sea evidente, y tiene una especificidad de 85% cuando hay datos radiográficos evidentes de infiltración de una neoplasia o una metástasis, ¿no? La probabilidad de post-test aumentan un poco más si el examen es positivo y no lo descarta si es negativo. Y entonces tenemos otros estudios de imágenes que se le hicieron a la paciente, comenzando con la tomografía axial computada. Estamos mostrando, esta le hicieron de... Y aquí tenemos la lesión cervical. Entonces tenemos la lesión cervical. Fíjense que es importante entonces, esta lesión es en el primer dato que orienta ya a uno de los diagnósticos, es esta infiltración ósea de una sospecha de una neoplasia, ¿verdad? Entonces, en estudio de la tomografía axial del cuello. La tomografía axial cervical para imágenes líticas, para origen infiltrativo. Si hubiera imágenes líticas, como efectivamente está, entonces tiene un coeficiente de probabilidad de 5.5. Tiene una sensibilidad de 80%, es un poco alta, no es 95%, es 80%, y la especificidad es un 85%, lo que nos da 5.5. Si la probabilidad pre-test es 10 o a 15%, entonces nos aumentaríamos a entre 45 a 60% la probabilidad post-test de tratarse de origen infiltrativo, que es lo más probable
y es lo que está orientando ahora mismo, o las imágenes líticas que había, a que sea un origen infiltrativo de una neoplasia, ¿verdad? Una neoplasia. Si no lo tuviera, entonces si hubiera sido normal, entonces no bajaría la probabilidad de prestigio, prácticamente no descartaría, porque el estudio de imágenes es bastante bueno, pero de todos modos es necesario hacer una resonancia magnética. Y aquí tenemos entonces el estudio de imágenes. El estudio de imágenes de la resonancia magnética. Aquí tenemos resonancia magnética y aunque no se trata de una mielopatía o compresión medular, acá tenemos las vértebras y acá tenemos parte del estudio, ¿no? Parte del estudio. La resonancia magnética para lesiones líticas de origen infiltrativo, entonces tiene un coeficiente de probabilidad, es el más alto que hemos visto en toda la presentación, de 15, porque tiene una sensibilidad bastante buena de 93% y una especificidad bastante buena de 94%. Nos da 15 de coeficiente de probabilidad o coeficiente de verosimilitud, bien mucho más alto, de 10, 15, y un coeficiente de 0.1, ¿no? O sea que si tiene una probabilidad pretest de 10% o 15%, y lo ponemos en la tabla de Fagan, a 15 nos da una probabilidad post-test de 60 a probablemente 70% de probabilidad de que esto sea una lesión de origen infiltrativo. Esto nos hace que tenemos que hacerle biopsia a este paciente. O sea, la estimación está 90%, 70%, no nos hace el diagnóstico, sino que nos orienta a que tenemos que confirmar esa patología que estamos orientadas a eso. Si fuera otra patología, tendríamos que buscar otro tipo de estudio, ¿no? Y prácticamente si no tuviera, entonces prácticamente lo descartaría, porque la resonancia magnética, este sí porque tiene una buena especificidad. Entonces prácticamente si tenemos 10 de probabilidad pretest o 15 de probabilidad pretest de causa infiltrativa tipo neoplásica, al colocarlo en la escala de Fagan, la probabilidad post-test no baja a casi un 5%, o sea que no baja a menos de un 1%, menos de 1%, que prácticamente nos descarta. Si ese estudio estuviera normal, prácticamente descartaríamos la lesión en ese lugar, ¿verdad? En ese lugar. Entonces el planteamiento del residente será metástasis, cuál es el primario, y obviamente aquí recordar la exposición a biomasa, porque al momento no tenemos otros datos que nos orienten en el manejo del caso. No tenemos otros datos. Entonces aquí tendríamos que ver, y ahora lo vamos a ver importante, porque hay otros datos que el sistema no nos apoyó, pero que nos ayudan en reconsiderar todo lo que hemos estado diciendo. Entonces aquí tenemos los estudios. Continuando con los estudios, tenemos en la radiografía de tórax, tenemos el estudio de imagen de la radiografía actualizada del 24. Cuando entra al hospital, le hacen esta radiografía y se encuentran con esta imagen que parece una imagen tumoral, ¿verdad? El resto de los pulmones y en los óseos parece que no se ven otras lesiones óseas. Aparentemente no hay otras lesiones otras. Eso habrá que verlo con un centelleo, ¿verdad? Si tenemos que buscar lesiones óseas, tendremos que ver con un centelleo que tiene mucha más sensibilidad. No tanto especificidad, pero tiene mucha más sensibilidad que una radiografía o una tomografía para la parte ósea. Entonces el doctor, el residente, hace la reformulación diagnóstica y como ya ve la imagen que hay una sospecha de neoplasia, que hay lítica, entonces él considera la metástasis ósea de primario por determinar, cáncer de pulmón, broncogénico, o de células pequeñas o no pequeñas, la consideración de un cáncer renal, porque este es de libro, porque también da metástasis, pero no tenemos otros datos para el riñón, tenemos un urinálisis que estaba normal, para el linfoma no tenemos mucho, el mieloma múltiple tiene una hemoglobina normal y una creatinina normal. Entonces prácticamente es de poca consideración aquí, porque el 5% no es para considerar. Y cáncer de mama es mucho menos todavía, porque no tiene el examen de mama es normal y la mamografía BIRAT1, o sea que está prácticamente normal. Entonces la reformulación diagnóstica, obviamente, entonces una lesión ósea neoplásica, metástasis ósea cervical, y de un cáncer de pulmón, como se ve en la radiografía. Hasta el momento no tenemos la broncoscopía todavía en este momento,
hay que ver cuál es el estirpe, ¿no? Entonces un 80% de probabilidad. Cuando le hagamos la broncoscopía, entonces podemos decir si eso es 90 o 100% de que sea del pulmón. Porque todavía hay que ir a las consideraciones que sea una metástasis pulmonar y una metástasis ósea en la columna cervical, y aquí sería prácticamente de riñón, ¿verdad? Un 20%. Obviamente la broncoscopía nos va a cambiar este aspecto, ¿verdad? El electrocardiograma, que en términos generales se ve normal, que era importante para la paciente. El plan de manejo posterior, porque ya se le hizo, entonces una vez que se le haga la tomografía de tórax, la resonancia magnética que se le hizo, entonces vemos que la tumoración pulmonar central, derecha con compromiso vascular y bronquial, subjetivo de compromiso de proceso neoplásico neoformativo primario. Entonces habrá que ver el estirpe, ¿no? No podemos especular aquí cuál es el tipo de estirpe, pero también dice que hay nódulos pulmonares bilaterales. Fíjense que no se vieron en la radiografía, y hay suprarrenal derecha, hay un compromiso de la suprarrenal derecha que se busca en cáncer de pulmón. Eso que prácticamente entonces la reformulación con el CAT es que esto es del pulmón, y vamos pues viendo la broncoscopía, ¿no? En la broncoscopía. Entonces, el plan de manejo de la consulta a neumología, obviamente habría que llamar a neumología para la broncoscopía, porque ya tenemos bastante evidencia de que esto se trata de un tumor pulmonar, y hay que definir la estirpe. Hay que hacer una biopsia y definir entonces la estirpe para ver el siguiente. Entonces, en la broncoscopía, dice los neumólogos, que tiene una obstrucción por crecimiento de la mucosa del bronquio medio y lobar inferior derecho, lo cual impide el ingreso del broncoscopio. No es evidente entonces que la broncoscopia también sitúa o corrobora que esto es un cáncer o un cáncer de pulmonar y con compromiso bronquial, ¿verdad? Muy sobrecal. Estamos en proceso la biopsia llega prácticamente más de 15 días. Estamos en proceso de esperar la biopsia, el resultado de la biopsia, que todavía no la tenemos, pero tenemos que seguir el análisis aún sin la biopsia. Obviamente ya se trata de que este paciente tiene que ir del neumólogo o del médico tratante hacia el Instituto Oncológico Nacional para el manejo de este paciente, ¿no? Y entonces aquí hay algunas tomas de decisiones que se consideraron, entre las cuales la importante es la que se consulta al Instituto Oncológico. Aquí es importante en el manejo de todos los pacientes, aparte del análisis clínico, el análisis bayesiano, la clinimetría de signos y síntomas, el análisis de los estudios de laboratorio y de imágenes, la ciencia del factor humano, que es la correlación entre el desarrollo organizacional, los equipos y los insumos, la infraestructura y el ambiente laboral, las competencias del personal que está allí en el hospital, en este caso que es el hospital, y las dificultades del sistema, las complejidades y las dificultades que hay que tenerlas en cuenta, y los recursos disponibles, ¿no? Disponibles. Si tenemos estos recursos, este personal experto en el hospital para manejo integral del paciente. Y la consideración de algunos errores. Siempre uno tiene que considerar qué posibilidades hay de errores, ¿no? Que ahora vamos a ver en términos genéricos los errores para no hacer pensar que estamos haciendo una crítica, ¿no? Aquí sería un análisis crítico, pero vamos a hacer lo que dice la literatura. Pero nos encontramos posterior a todo este análisis que hemos hecho, nos encontramos con unos estudios entrando al ViewMotion, que era anteriormente el CAREStream. Fíjense que hay esta imagen pulmonar, de 2022, esta imagen. Y había que darle un seguimiento. ¿Qué dice el radiólogo en el 2022? Se observa adyacente a la cisura menor una imagen del todo redondeada con base pleural y diámetro de 2 centímetros y tiene baja densidad.
se recomienda complementarse con una proyección lateral derecha, obviamente, pero más bien habría que hacer de ese tiempo un CAT, porque podría corresponder a una área de cisuritis versus acúmulo de líquido, y aquí es importante el análisis del razonamiento diagnóstico. Si tenemos una mujer de 62 años que ya está expuesta a biomasa y uno ve esta lesión, entonces obviamente esta paciente es una paciente que, más que seguirle haciendo algunos otros estudios, referirla a quien le puede hacer un estudio más definido, y aquí sería al neumólogo, ¿no? No tenemos en este momento el protocolo del nódulo pulmonar. Hay protocolos del nódulo pulmonar para sidelas. Nosotros no tenemos para atención primaria, tenemos que construirlo a partir de este caso clínico, porque precisamente para eso presentamos los casos, para actualizar los protocolos que tenemos o hacer los protocolos que no tenemos relacionados y necesarios. Y el plan de egreso, obviamente a esta paciente se le dio salida para seguir, esperar la biopsia para entonces enviarla al instituto. Una vez que termine el residente hacer la presentación, vamos a hacer unas reconsideraciones generales, genéricas. El médico, es importante el médico para que tenga en cuenta el guión de la enfermedad. Esta enfermedad se puede manifestar en forma típica o en forma atípica. Aquí pasó desapercibida prácticamente, excepto hasta que llegó con el dolor severo al hospital y se le hace la radiografía de tórax, que muestra la masa pulmonar, y después ya lo que ya hablamos. Entonces, el guión del diagnóstico. Entonces aquí está donde está hacer una historia clínica y un examen físico completo, construir el síndrome, hacer el diagnóstico diferencial de la paciente, no del libro, considerar las probabilidades pretest, hacer un análisis bayesiano con las pruebas de laboratorio, los estudios de imágenes, que es lo que hemos hecho a grosso modo, y hacer una escogencia sabia, o sea, ¿qué no hacer? Esto es del Board de Medicina Internal Choosing Wisely. ¿Qué no debemos hacer? O sea, primum non nocere. Primero, no hacer daño, que esta es protección cuaternaria, no hacer daño, ¿no? ¿Qué cosas no debimos hacer o qué cosas no se deben hacer? En todos los casos, ¿no? Y posteriormente, entonces, el guión de manejo, el análisis de decisiones, la toma de decisiones clínicas que se están haciendo sobre este caso, el riesgo-beneficio de la toma de decisiones que se hacen, el costo-efectividad, la escogencia adecuada de los estudios o de la toma de decisiones, y los criterios apropiados del Colegio Americano para el estudiar, en este caso, el nódulo pulmonar desde el punto de vista radiográfico, ¿verdad? Y en el proceso diagnóstico, obviamente para aplicar nuestros protocolos, que es lo que nosotros estamos promoviendo, el proceso diagnóstico, tenemos que, para poder poner un protocolo adecuadamente, certeramente, tenemos que hacer un proceso diagnóstico. El proceso diagnóstico es actualmente en la medicina un dilema, de tal manera que el Instituto de Medicina de Estados Unidos en el año 2015 hizo un documento extenso y profundo sobre el proceso diagnóstico, considerando que es uno de los porcentajes más importantes, más del 60% de los errores que se cometen en el proceso diagnóstico. Y entonces este diagrama del instituto incluye, de medicina de Estados Unidos, la experiencia del paciente, los problemas de salud, cuando el paciente ingresa al sistema sanitario, cuando en la atención primaria, cuando se le hace un proceso diagnóstico, la historia clínica, el examen físico, los estudios de laboratorio, las consultas necesarias, cuando se hace un proceso de diagnóstico, la comunicación, el diagnóstico de trabajo, la comunicación del diagnóstico a los familiares, el tratamiento y los resultados, ¿verdad? Entonces ellos consideran que hay un problema de fallo en la adherencia, esto es genérico para todo el mundo, fallo en la adherencia, obviamente, fallo en la adherencia del paciente al sistema sanitario. Pero hay un fallo en la captación de la información. Aquí nosotros demostramos que hay un fallo en la captación de la información, porque había una información del 2022 de un estudio de imagen que no se vio, no se comentó, y donde tenía ya un nódulo pulmonar. Entonces aquí hay un fallo en la captación de la información, no se pudo captar esa información porque solamente reposaba en un software. El fallo en la integración de la información, al integrar la información, al hacer un análisis, por eso es que el análisis de razonamiento es importante, ¿no?
y un fallo en la interpretación de los estudios. Esto es importante. Los estudios positivos no quiere decir que el paciente traduce un diagnóstico. Los estudios negativos no quiere decir que lo descarta. Entonces hay que hacer un razonamiento diagnóstico importante. Pero también hay un fallo, establece el Instituto de Medicina de Estados Unidos en este diagrama con un fallo en la descripción del problema de salud, cómo lo describimos y cómo lo expresamos a los familiares y al paciente. Y un fallo en comunicar esta descripción. Entonces la comunicación médico-paciente es fundamental. Entonces, por una parte tenemos el razonamiento diagnóstico, y por otra parte tenemos nuestros protocolos de soporte clínico que estamos haciendo en la Caja de Seguro Social, que son un pivote, como lo vamos a ver más tarde en los cuidados de salud. Para lo que ya hemos hecho, esto de la parte conceptual, la probabilidad pretest, esta es la escala de Fagan, la probabilidad pretest, el coeficiente de probabilidad, la probabilidad posttest, y a los residentes el mensaje es que deben aprenderse esta fórmula de memoria y calcularla mentalmente, teniendo la sensibilidad, dividiéndola sobre uno menos la especificidad, nos da el coeficiente de probabilidad positivo. Y uno menos la sensibilidad sobre la especificidad, el coeficiente negativo. Esto es importante que por lo menos los residentes hagan el cálculo mentalmente, ¿no? Porque esto es una cosa que nos ayuda, no para hacer el diagnóstico, sino para pensar en una forma más específica, más correcta. Aquí relacionado entonces vemos, ¿no? Para ver los números, la probabilidad pretest es 50%, probabilidad pretest es mucho más alta y probabilidad pretest es mucho más baja. Coeficiente de probabilidad de 1, de 5, 10, 50 y alto, ¿no? Y el coeficiente de probabilidad negativo bajos. Esto nos da una probabilidad post-test de 50%, aquí es como tirar la moneda al aire, y si aumenta la probabilidad post-test alta, 95 hacia acá arriba, no quiere decir que esté el diagnóstico, pero nos aumenta la probabilidad para definir y justificar los estudios que vamos a hacer relacionados al diagnóstico que estamos pensando. O si el coeficiente de probabilidad es muy bajo, porque el examen tiene buenas características operacionales, entonces prácticamente lo descartamos. Pero los estudios que tienen, ya sea de estudio de laboratorio o de imágenes, que tienen un coeficiente de probabilidad cercano a 1, no nos ayuda mucho. 1 a 2 o 0.5 a 1 no nos ayuda mucho a estimar la probabilidad post-test, a subirla mucho o a descartarla. Pero si el coeficiente de probabilidad es más de 20, es muy bueno para prácticamente decir que tiene una probabilidad muy alta que tiene que confirmarse, o muy baja, porque tiene un coeficiente de probabilidad negativo bien bajo, como que descarta el tema. Así que la probabilidad pretest, la probabilidad posttest depende del estimado de la probabilidad pretest y obviamente de los estudios de imagen y de laboratorio. Aquí es para mostrarle el sticker que hemos difundido en todas las policlínicas y todos los hospitales del Departamento de Protocolos Clínicos, de soporte clínico. Y aquí tenemos el código QR de los protocolos clínicos, donde están todos los protocolos clínicos que se han publicado. Y acá tenemos el canal de video, este código QR, entran al canal de video donde están los casos clínicos, casos como este que mañana, a partir de mañana, cuando se va a presentar a las 7 de la mañana con los residentes de medicina, puede estar está abriéndose, pero dicho, se está abriendo en el sitio de protocolos clínicos, en el canal de video, a las 7 de la mañana y lo pueden ver durante el día o cuando tengan el tiempo disponible. Y acá tenemos en el mismo sticker el acceso al código QR del formulario oficial farmacoterapéutico. Acá está el vínculo al ViewMotion, al CARE-Stream de anterior, ViewMotion para los estudios de imágenes, y acá está del Modulab, que son muy importantes para el proceso diagnóstico y para escoger adecuadamente el laboratorio o los medicamentos. Aquí para mostrarles entonces, si ustedes entran al ViewMotion, verán, este paciente tiene 34 estudios de imágenes desde 2015 al 2024. 34 estudios de imágenes, diversos por otras patologías, no por la patología actual. Aquí tenemos el estudio de 2022, que si fuese visto, hubiera sido visto por un médico de cabecera, le da seguimiento, entonces este paciente pudo haber o debió haber sido referido
oportunamente porque ya tenía más de 62 años, más de 50 años, como lo vamos a ver en las alertas, y además tenía el factor de riesgo de biomasa. Entonces esta paciente ya con esto cambiaría todo el análisis que nosotros hicimos previamente, cambiaría porque aumentaría la probabilidad de que esto era una lesión infiltrativa neoplásica, porque ya tenía una imagen aquí. No necesariamente esto es cáncer en el 22, pero hay una sospecha fuerte y más en esta paciente. Esta ya es la del 2024. Esta es otra radiografía que si sale muy penetrada uno no ve nada. Y este es el CAT, y aquí tiene la tumoración que es grande, la tumoración pulmonar. Acá le mostramos el protocolo del diagnóstico y tratamiento o manejo del dolor cervical. Este es para atención primaria en salud. Esto fue hecho en la oficina del doctor Raúl González, donde están algunos aspectos de la definición, etiología, algunos aspectos que puede utilizar el médico para el manejo del paciente, los signos y síntomas, los signos de alarma que son importantes, que lo vamos a ver ahora en el flujograma, y algunos aspectos del diagnóstico del dolor cervical para atención. Acá tenemos el flujograma para atención primaria del dolor cervical, de la cervicalgia, dolor cervical. Insistimos sobre los datos y los síntomas, los signos y síntomas de alarma, las banderas rojas de estos pacientes. Es importante que si el paciente tiene dolor en el cuello, dolor cervical, y tiene signos o síntomas de alarma, entonces este paciente tiene que ser referido con mayor oportunidad. Y acá tenemos el resto del flujograma, que esto es para la atención primaria, esto es para medicina ambulatoria, ¿no? Ambulatoria. Entonces, prácticamente terminando, vemos aquí lo que ya le mostramos y los puntos a llevar a casa. Importante, la valoración y estratificación del riesgo de exposición a quema de biomasa o uso de leña para cocinar. Habría que buscar un score para ver esto en una forma más matemática. A ver cuánto nos dice cuál es el riesgo de esta paciente. Pero es importante definirlo, ¿verdad? Y en la historia clínica hay que captarlo. La utilización del programa de radiología, el ViewMotion, en las computadoras de la Caja de Seguro Social para ver los estudios de radiología. El médico en la cabecera del paciente, el médico en el consultorio, quizá no tiene la oportunidad, a menos que sea un médico de cabecera que ha visto el paciente en diferentes ocasiones, entonces pueda ver su historial radiográfico. Pero un médico que atiende a un paciente, el otro lo atiende otro día, lo atiende otro, no puede ver este estudio de imágenes, y esto fue lo que pasó con el paciente, ¿no? Entonces esto es importante ver los estudios de imagen. En los hospitales, obviamente, todo el que entra al hospital, el residente que lo admite, debe ver el ViewMotion para que vea los estudios de imagen, todo el historial de las imágenes que tiene este paciente. Interpretar en función de los factores de riesgo, en el contexto personalizado de esta paciente, en el perfil epidemiológico y en los riesgos sociales de la paciente. Utilizar el razonamiento diagnóstico en un enfoque integral, biopsicosocial, espiritual, y considerando los factores de riesgo sociales, es bien importante. El uso de protocolos de soporte clínico y signos de la alarma. Si hubiéramos tenido, no tenemos un protocolo de nódulo pulmonar para atención primaria, y eso lo vamos a hacer, y vamos a solicitar el apoyo a neumología. Entonces, para atención primaria hay uno para manejo de neumología, pero ya es mucho más profundo porque es hecho en Sidela para neumología y ya de una patología por manejo de expertos ya, ¿no? Sería el neumólogo ya más en la forma más intensiva, más profunda, más compleja, y con el que corresponda, ¿verdad? Y el protocolo, hacer uso de los protocolos de soporte y los signos de la alarma, y el protocolo del nódulo pulmonar ya estamos mencionando. Que los protocolos de soporte clínico son un vínculo entre los niveles de atención, son un eslabón entre los niveles de atención primaria, el segundo nivel, hospitales de segundo nivel, hospitales de tercer nivel, o de complejo o más complejo como cuarto nivel de Sidelas, de las policlínicas con los hospitales, entre médicos generales y especialistas. Entonces el protocolo es muy importante, entonces es un enlace, un vínculo para los niveles de atención. Entonces, ayuda, es un protocolo de soporte, apoya al clínico cuando lo necesita.
Terminando, damos las gracias por la atención debida y mencionamos dos aspectos muy importantes de la medicina general. La medicina es ciencia de incertidumbre y arte de probabilidades. Y eso se ha demostrado con este caso clínico. Los protocolos de soporte clínico, estamos en un sistema sanitario complejo, y si es público es más complejo. Pero estamos comparando aquí con el laberinto de Minotauro, con el ovillo de Ariadne, es literatura griega. Entonces, nuestros protocolos, aparte de ser un vínculo, aparte de ser un eslabón, también es el ovillo que le permite entrar al sistema, a la profundidad del sistema, y le permite salir del sistema. Entrar y salir. Entonces tenemos un ovillo como vínculo. Entonces, para eso es necesario los protocolos de soporte clínico. Muchas gracias por la atención.